Cerraron las mesas electorales en Bolivia tras 8 horas de votación y ya comenzó el escrutinio de los votos que definirán al próximo presidente del país. Más de 7 millones de bolivianos fueron llamados a las urnas. El favorito, el mandatario Evo Morales, se enfrenta a otros 8 candidatos en medio de críticas de la oposición. Enlazamos a La Paz. Nuevo toque de queda en Chile. El ejército decretó la medida que ya rige en Santiago, Valparaíso y Concepción. Esto después de otra jornada de violentos enfrentamientos en las calles. Se confirmó que ya son al menos 8 las personas fallecidas en el marco del movimiento de protestas. Tenemos reporte desde la capital chilena. Decenas de miles de libaneses se tomaron las calles para exigir la salida de un gobierno que consideran inepto y corrupto. Para calmar la ira ciudadana, el primer ministro del Líbano aceptó aplicar una serie de reformas que ayuden a aliviar la profunda crisis económica en la que está sumida la nación. ¿Cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Empezamos en Bolivia. 7,3 millones de votantes fueron llamados a las urnas. El actual presidente Evo Morales busca un cuarto periodo consecutivo en medio de críticas de la oposición. Y entre sus 8 contendores se destaca el opositor Carlos Mesa. Tras 8 horas de votación y el cierre de los centros, a esta hora los jurados electorales ya comenzaron el conteo de los sufragios que eligen presidente, vicepresidente y a los miembros del legislativo para el periodo 2020-2025. Según la norma electoral boliviana, los centros deben funcionar durante 8 horas ininterrumpidas desde su apertura, por lo que el cierre puede retrasarse en aquellas que demoraron en abrir. También deberán permanecer abiertas las mesas donde aún haya personas esperando su turno para votar. Es por ello que enlazamos con la corresponsal de France 24 en La Paz. Buenas noches por allá en la capital, Mary Vaca. ¿Cómo transcurre la jornada electoral? ¿Se han denunciado o presentado incidentes? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo desde La Paz. En líneas generales ha sido una jornada tranquila porque en Bolivia rige una norma que establece varias prohibiciones. Por ejemplo, no se puede circular en vehículos, no se puede consumir bebidas alcohólicas, no se puede hacer reuniones ni manifestaciones de ningún tipo. En ese marco se ha presentado un incidente únicamente en la ciudad de Santa Cruz, donde 50 jóvenes del partido Bolivia Dice No han sido detenidos, acusados de estar reunidos y consumiendo bebidas alcohólicas. El partido ha dicho que eso es falso y que ellos en realidad estaban trabajando para el control electoral. Por otro lado, 2 autoridades del gobierno han sufrido abucheos, silbidos en sus mesas de votación. Se trata del vicepresidente Álvaro García Linera y del ministro de Economía, Luis Arce. ¿Cómo va el cierre de las mesas de votación, Mary? La mayoría de las mesas ya ha cerrado a estas horas y lo que está ocurriendo en estos momentos es que la sala plena del Tribunal Supremo Electoral se ha reunido para iniciar el cómputo oficial de los resultados. En los próximos minutos ya se van a conocer los resultados preliminares de estas elecciones a través de un sistema rápido de transmisión de actas y entonces podremos saber si finalmente Evo Morales ganó en primera vuelta o tendrá que ir a una segunda vuelta con Carlos Mesa. Muchas gracias, Mary Vaca, por tu reporte. Vamos a estar pendientes contigo del desarrollo de esta jornada. Y es que, como nos lo decía nuestra corresponsal, los primeros resultados preliminares y sondeos se esperan en el transcurso de hoy, mientras que los resultados oficiales pueden tardar varios días. Es por ello que los invitamos para que esté conectado a la programación de France 24 con el cubrimiento de estas elecciones presidenciales en Bolivia, con los detalles y los resultados de la jornada. Asimismo, les llevaremos el análisis del segundo debate presidencial en Argentina. Espere un especial de noticias a las 7 de la noche, hora Bogotá, Ciudad de México, Quito y Lima. Vámonos a Chile, pues vivió este domingo una nueva jornada de protestas y desmanes, en la que además se confirmó que al menos 8 personas han muerto en el marco de las protestas. Un tercer cadáver fue encontrado en un supermercado incendiado en la capital. Otras 2 personas también habían sido halladas calcinadas y 5 más fueron encontradas sin vida en una fábrica saqueada. A pesar del estado de emergencia decretado por el gobierno, se registraron nuevas protestas e incendios y saqueos en Santiago, lo que llevó al ejército a decretar un nuevo toque de queda que ya rige en la región metropolitana, la región de Valparaíso y la provincia de Concepción.
Nuestro corresponsal en la capital chilena, Juan Pablo Monsalve, nos reportó más temprano sobre el estado de las manifestaciones en las calles. No se detienen las protestas en Santiago de Chile. A esta hora miles de personas se manifiestan frente a la escuela militar. Vamos a hablar con una de las personas que han llegado hasta este lugar. Su nombre completo, por favor, y por qué siguen las manifestaciones en la capital chilena. Mi nombre es Natalia Acevedo. Las manifestaciones siguen porque a pesar de la baja de los pasajes, esta protesta no es solo por los pasajes, es por todas las demandas que venimos haciendo, en especial en temas de educación, de salud pública, de pensiones, de jubilación. Desde el 2006, después el 2011 y ahora hemos venido los estudiantes diciendo todos los problemas que se generan en la educación pública. La educación privada versus la educación pública tienen grandes diferencias y eso ya no lo queremos más. Muchas gracias, Natalia. Y estas son las imágenes de lo que está ocurriendo en este momento aquí en la capital chilena. Lo que ustedes pueden ver son decenas de personas, cientos de personas las que han decidido llegar hasta este lugar, la escuela militar, donde pues ellos insisten en pedir varias demandas sociales, entre ellas la educación gratuita, también la rebaja al tema del transporte público y otras demandas de carácter social. Con estas imágenes los dejamos. El gobierno de coalición del Líbano acordó un paquete de medidas para hacer frente a la profunda crisis económica que azota al país. Una situación que causó multitudinarias protestas sin precedentes en todo el territorio nacional. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. La calle fue escuchada en el Líbano. El gobierno y sus aliados acordaron un paquete de reformas para paliar la crisis económica que afecta a un país entero, respondiendo así al ultimátum dado por el primer ministro Saad Hariri. Cientos de miles de personas protagonizaron este domingo una movilización sin precedentes. Queremos nuestros derechos, queremos vivir con dignidad. No hay agua, no hay electricidad. Sacamos a nuestros hijos de escuelas privadas y los pusimos en escuelas públicas. Aunque el descontento viene de meses atrás, cuando el Parlamento aprobó un presupuesto de austeridad, la ira estalló tras el anuncio del impuesto a las llamadas de voz en aplicaciones como WhatsApp. Y aunque la decisión se suspendió poco después, el disgusto se transformó en un gran movimiento que exige una mejor calidad de vida y el fin de la corrupción de la clase política. Pido 3 cosas en este país. Primero, la renuncia del gobierno. Segundo, la disolución del Parlamento. Y tercero, elecciones anticipadas basadas en una ley electoral proporcional. Aunque el Fondo Monetario Internacional advirtió que la crisis que vive el Líbano requiere aumento en los impuestos y gravámenes sobre el combustible, sus dirigentes se han negado a tomar estas acciones. Las medidas que serían aprobadas este lunes incluyen la reducción en el salario para altos funcionarios públicos, privatizaciones en el sector de las telecomunicaciones y una contribución de los bancos de más de $3.000 millones al presupuesto del Estado. Vamos ahora a Siria, donde sigue en vigencia un frágil alto el fuego acordado por Turquía y Estados Unidos. Cuando faltan tan solo 2 días para que este expire, las fuerzas kurdas se dieron terreno en la ciudad de Ras al-Ain. Según confirmaron las fuerzas democráticas sirias, sus combatientes, así como cientos de civiles, han comenzado el proceso de evacuación. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan exige que las fuerzas kurdas que considera terroristas se retiren de la llamada zona de seguridad que pretende establecer en el norte de Siria. Erdogan ha prometido que los operativos militares se retomarán al terminar el cese del fuego si los kurdos no se han replegado de la zona. Y por 7º día consecutivo se registraron marchas en Cataluña en protestas por la decisión del Supremo que condena a prisión a 9 líderes independentistas. Aunque las movilizaciones de este domingo no estuvieron marcadas por la violencia vivida en días pasados, los ciudadanos descontentos sí bloquearon rutas y marcharon hasta la sede del gobierno español en Barcelona. Quim Torra denunció que Pedro Sánchez no le responde el teléfono para una posible negociación, mientras que desde el gobierno le exigen al presidente catalán una condena sin equidistancia de la violencia. Llegamos al final de esta emisión, pero recuerde, las noticias no se detienen, con actualizaciones constantes en nuestra señal televisiva e información al momento en nuestro sitio web france24.com. Muchas gracias por su compañía.